Años de perdón, dice el refrán, pero si quien roba a los ciudadanos es aquel que debe defender sus derechos, el que debe dar la cara por él, pues mal vamos. La clase política, los jueces, funcionarios, un sinfín de cargos públicos son hoy carne de cañón por escándalos de corrupción, de fraude en todo el mundo. Pero América Latina es sin duda un caso exponencial de esta tendencia. Los recientes escándalos con constructoras, con sobornos millonarios para la obra pública, con financiación de campañas políticas y un largo etcétera, hace que nos preguntemos cosas como, por ejemplo, ¿es esta una losa que no permite despegar a toda América Latina, a esa región? ¿Está el sistema tan emponzoñado, está hasta el cuello? Y lo más importante, ¿hay esperanza? ¿Tenemos alguna solución? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta semana aquí en el Zoom nos sumergimos en algo desagradable, las cloacas de la corrupción. Empezamos. Empiezo con mi opinión. Desde mi punto de vista particular, la corrupción se ha convertido en un mal endémico, sí, que parece muy ligado a América Latina, aunque desde luego no es el único lugar del mundo que lo tiene, no me malinterpreten. Los recientes casos de Odebrecht, los papeles de Panamá o los papeles paraíso certifican que la clase política a nivel regional está muy alejada de los compromisos que se supone que tienen que tener los políticos para con los ciudadanos. México, Perú, Brasil, Venezuela, si analizamos con lupa, si miramos cada uno de estos países, percibimos que los ciudadanos pues han dejado de confiar en sus funcionarios. Las constantes protestas que vemos en las calles nos dan un ideal del hartazgo que hay en la sociedad, pero en muchos casos la resignación puede con la indignación. Pero el presente y el futuro son tan negros, es un mal irremediable, no tiene todo esto una solución. ¿Hasta qué niveles afecta la corrupción, por ejemplo, a los procesos políticos, a los procesos electorales? ¿Está toda la política podrida por casos de sobornos, por tapaderas en paraísos fiscales? Porque los delitos van pues desde la malversación de fondos, pasando por cohecho, tráfico de influencias, corrupción pura y dura. El mapa de Latinoamérica nos deja unas desalentadoras estadísticas. Una encuesta realizada entre mayo y diciembre del 2016 por Transparencia Internacional reveló el deterioro producido en materia de derechos humanos y estructuras de gobernanza en América Latina y el Caribe. La mayoría de los encuestados consideraba que la corrupción había aumentado durante los 12 meses previos al sondeo. Más de 3/4 partes de la población consultada en Brasil, Perú, Chile y Venezuela eran de esta opinión. Casi la mitad de los encuestados señalaron que la mayoría de todos los políticos eran corruptos. Los países donde la población menos confiaba en sus representantes electos eran Chile, Perú y Paraguay. Más de la mitad de las personas manifestaron que su gobierno no luchaba adecuadamente contra la corrupción. Los ciudadanos de Chile, Paraguay, Perú y Venezuela fueron los más proclives a calificar negativamente a su gobierno. Casi la tercera parte de todos los usuarios de servicios públicos había pagado un soborno para acceder a ellos en los 12 meses previos. Por países, los más afectados por este fenómeno eran México y la República Dominicana, y por sectores, los índices más elevados de soborno se observaron en la sanidad y la enseñanza. Cifras para poca esperanza, niveles de confianza por los suelos, y me parece que lo peor de todo esto es que, no sé ustedes, pero quizá yo sí que me he acostumbrado demasiado rápidamente a este tipo de noticias. ¿No nos parece raro pues que un político, un ministro, un magistrado, un alto cargo o un funcionario estén relacionados con este tipo de escándalos? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué hemos hecho que el hablar de corrupción y de política estén intrínsecamente unidos? No lo sé, lo pregunto de verdad, porque la indignación de la gente es enorme. Los políticos robando a manos llenas, sobornando, llevándose coimas, y después piden el voto y hablan de instaurar leyes para penalizar estas prácticas. ¿El cinismo se ha apoderado de ellos, sí o no? ¿Se puede hacer algo? Nosotros, como siempre, queremos su opinión y hemos ido directamente a las calles. Esto nos respondían. Es algo un cambio muy grande, me parece, que tiene que hacer la sociedad y va a llevar mucho tiempo. Desde los sectores que manejan la política tienen que detectar los que son corruptos y sacarlos del juego, y muchas veces hay intereses, entonces es muy complejo. Incurable. Yo soy de peruana y allá también existe mucho así como lo que pasa acá. Corrupción entre la política, demasiado. Creo que es muy difícil curarlo, pero sí, te entiendo, eso se puede resolver, pero será muy difícil.
Creo que es posible, pero llevará muchos años. Tal vez ni siquiera nuestros nietos vayan a ver mejorar la situación. ¿Y en su país, en Brasil, cómo está la situación de la corrupción? Domina el ámbito entero de la política, me parece. Es poco probable que haya un político en Brasil que no sea corrupto. Bueno, pues ya han visto la desolación que existe en las calles. Eran los testimonios que escuchábamos en toda Latinoamérica. Veíamos desde peruanos, argentinos, brasileños. La gente está con la moral por los suelos. Mostramos también un informe de Transparencia Internacional y nosotros queríamos profundizar precisamente en todo eso. Para ello nos vamos hasta Madrid. Allí está nuestro primer invitado. Se trata de Jesús Lizcano, el presidente de Transparencia Internacional España. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un informe que veíamos precisamente de vuestra institución y que nos deja un poco la esperanza por los suelos en torno a la transparencia, a la falta, digamos, de conciencia de corrupción en una región como América Latina. Sí, la verdad es que el panorama no solamente en América Latina, sino a nivel internacional en el mundo pues no es muy bueno que digamos. Es decir, que hay una situación de corrupción bastante más alta de la que debería haber para lo que es el nivel de desarrollo, para lo que es el siglo XXI. Entonces, efectivamente, hay regiones más contaminadas que otras. Latinoamérica, no nos podemos engañar, pues con bastantes diferencias entre unos países y otros, pero en general se puede decir que está bastante contaminada en temas de corrupción. También otras regiones del mundo, Asia, una parte de África, sobre todo África subsahariana. En fin, en cualquier caso, pues lo que tenemos que hacer entre todos, la sociedad, los ciudadanos, pues es intentar luchar contra ello a través fundamentalmente de la educación. La educación es a largo plazo, pero en cualquier caso es el mecanismo fundamental que hoy se puede vislumbrar como posibilista, porque realmente pues medidas legales, institucionales, políticas, etcétera, pues la verdad es que sí se pueden o se deben ir adoptando, pero no sé si son necesarias, o sea, son necesarias, pero no sé si son suficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Sí. En este caso decías que es un mal que está extendido a todo el mundo, no se puede hablar, por lo tanto, de un mal endémico tan solo a una región, porque estamos viendo algunas cifras de otros países, precisamente en España, donde tenemos casos de corrupción día sí, día también. No es algo, digamos, que sea intrínseco a un solo país o a una sola región. No, la verdad es que efectivamente en todas las regiones pues hay bastantes niveles de corrupción. De hecho, pues la media mundial en el índice de percepción de corrupción que hacemos en Transparencia Internacional pues es bastante suspensa. Lo que pasa es que efectivamente pues los países que son normalmente más ricos, más desarrollados a nivel institucional, económico, educacional, democrático, etcétera, pues son los que menos corrupción hay, mientras que en otros países pues hay bastante más corrupción, pero aquí en Europa pues no es lo mismo. Por ejemplo, España está en los 28 países de la Unión Europea, pues estamos en el puesto 17 si nos comparamos con los 28, es decir, hay bastantes por delante de nosotros, hay otros que están peor que nosotros. En América, por ejemplo, hay países en el norte como son Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, que están relativamente bien en relación con otros. Esos están mejor que España, por ejemplo, a nivel mundial, si comparamos. Y luego, pues por ejemplo, Costa Rica está en el mismo nivel que España. Y luego pues hay otros países que están, claro, abajo del todo en la clasificación nuestra, como Haití, Venezuela sobre todo, Venezuela, Haití, Nicaragua. Entonces hay muchas diferencias en el mundo, hay muchos mundos en uno, ¿no? Entonces no se puede generalizar. Pero lo que importa es un poco la media, y la media es bastante desfavorable, que es lo que nos tiene que preocupar a todos. Aparte de esa cifra que nos tiene que preguntar, que desde luego preocupar a todos, estamos hablando de algunas secciones o algunos asuntos como la gente no se fía de la policía, se habla de corrupción en sectores como la educación, también la sanidad, es decir, que parece que son unos tentáculos que llegan a todos lados, ¿no? La verdad es que en muchos países, o en un buen número de países, la corrupción es sistémica, es absolutamente, hay una metástasis, está a todos los niveles de la administración pública y de la privada también, empresas, que son las que normalmente son cómplices. Entonces, sean funcionarios policiales, la policía, los jueces, funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, funcionarios educativos. Entonces, la verdad es que hay bastante contaminación, sobre todo la policía y los jueces en muchos países, y eso es lo más preocupante, que están muy contaminados. Hay otros países, por ejemplo España, hay un alto nivel de alarma social por la corrupción,
pero en este caso la corrupción es fundamentalmente política, es decir, se basa fundamentalmente en los políticos, o en algunos políticos, algunos cargos públicos, etcétera, pero aquí, en este último barómetro que se ha publicado, pues no se duda de no existe nivel de corrupción o no se percibe, por ejemplo, en los jueces, en la policía, en las autoridades de control tributario, etcétera. Es decir, hay una asimetría importante que hace que por lo menos esté, digamos, concentrada la corrupción en un sector. Hablando precisamente de la corrupción política, quizás no existe tal percepción, por ejemplo, en España, pero sí que la hemos escuchado, por ejemplo, de los ciudadanos de Latinoamérica, y quizá lo que más le duele es esto con el tema de la impunidad, ¿no? ¿Puede llegar a afectar la corrupción incluso a los procesos democráticos para que la gente pueda dejar de fiarse de esa democracia, que no crea que este sistema funcione, que bajen los brazos ante este problema de la corrupción? Pues hay un importante problema y riesgo, es decir, cuando hay una desafección tan grande de la ciudadanía respecto a los poderes políticos, los poderes públicos, pues hay un riesgo de alarma social, de clamor social, de involución, etcétera. Ahí es donde proliferan en muchos países los populismos, que son también muy peligrosos. Entonces, de alguna manera sí es un riesgo que tenemos que asumir que existe, primero concienciarnos de que existe ese riesgo y luego tratar de combatirlos entre toda la sociedad, los ciudadanos y las instituciones, lógicamente. Pues Jesús, nos deja muy claro que el panorama es un poco desolador, que hay mucho que mejorar, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, con todo este grado de corrupción, con este grado de fraude y sobre todo para que la gente crea un poco en el proyecto en el que la democracia pueda luchar contra la corrupción, contra este sistema. Seguiremos muy atentos a todos los estudios que realizáis, porque la verdad que nos abrís bastante los ojos y nos dibujáis un panorama estupendo de todo lo que sucede, estupendo en cuanto a los datos y el buen trabajo que hacéis y no tanto al resultado que se plasma. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom, un abrazo y esperamos contar contigo en otra ocasión. Le preguntaba precisamente a Jesús sobre estas corruptelas, porque para mí sí que minan el proceso de la democracia, porque hoy en día el ciudadano que va a votar lo hace sembrado de dudas y en muchos casos resignados. ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí, desde luego, sí. ¿Quién no ha ido a votar pensando, bueno, vote a quien vote, me van a seguir robando, me van a seguir estafando los políticos, ¿sí o no? Pues yo creo que todos hemos pensado así alguna vez, pero el mensaje que les quiero enviar, como el que le daba a Jesús, es que no hay que caer en esa trampa, no hay que caer en el pesimismo. Las elecciones, pues, son el camino correcto para cambiar las cosas y mover a aquellos dirigentes o a aquellos sistemas que miran más, pues, por aprovecharse del ciudadano que por servirle, ¿no? El año que viene, por ejemplo, algunos países de la región de Latinoamérica se juegan el futuro en las urnas. Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, México, por ejemplo, no son solo algunos de los estados que van a tener esos comicios presidenciales, y pese al paseo de esos casos de corrupción, debemos confiar en el sistema, ¿o no? No lo creo. Lo que pasa en Latinoamérica, y yo creo que más que nada en Latinoamérica, pero en varias partes del mundo también, es el hecho de que cuando la gente llega al poder a través de la política, simplemente pierden toda noción a veces de la moral y de la ética. Definitivamente no. Desafortunadamente creo que la clase política, en especial aquí en México, tiene muy mala fama, tiene muy mala reputación y se la ha ganado a pulso, ¿no? La percepción de la corrupción por tanto de las poblaciones como de las instituciones está así terrible. No, también creo que definitivamente no se puede confiar después de todo lo que se ha mostrado, hemos estado escuchando. No, para nada. En cuanto a política, el primer paso debería ser tratar todas las cosas con transparencia, lo cual pues durante demasiado tiempo nunca ha existido en México, entonces ya es como algo cultural. Ya lo han visto, la gente es pesimista en América Latina, pero también en todo el mundo. La última filtración nos lleva a los llamados papeles del paraíso, unos 13,4 en concreto millones de documentos que implican a personajes como la reina Isabel II, la reina Isabel, amigos, aunque desde mi punto de vista yo tengo que hablar poco de la familia real de mi país, incluso el propio Donald Trump.
o el recaudador de campaña de Trudeau. Un escándalo que implica no solo a políticos, también a cantantes, deportistas. No sé si se dan cuenta, esto es como una especie de plaga que afecta a todo el mundo y que no se puede frenar. Las multinacionales más conocidas como Nike o Apple tampoco se salvan, desde blanqueo de dinero a servicios offshore. Toda una tecnología de triangulación financiera que se realiza pues en Antigua, en Barbuda, en las Islas Caimán. ¿Qué más da? Solo era por poner algún ejemplo, no hay muchos. Como les digo, bien sean empresas, la banca, oligarcas, un alcalde, todo parece afectado e infectado. El caso Odebrecht ha sido sin duda el boom que ha destapado estos escándalos en América Latina. Los últimos coletazos que deja esta trama son en Perú y en concreto señalan a Keiko Fujimori. Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo. Pues el caso de Perú no es el único de este gigante de obra pública en el que ha metido sus manos. En Ecuador, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha solicitado que se lleve ante la justicia al vicepresidente en funciones, Jorge Glass, pero no le aparta de su puesto, y también a 12 procesados. No se trata de una sola manzana podrida, es todo el cesto, el sistema que parece que es el que está podrido en sí. Al propio Enrique Peña Nieto, por ejemplo, le piden su renuncia por supuestamente haber apartado al fiscal Nieto Castillo por tener también las manos sucias con esta empresa para financiar la campaña. Como ven, el panorama es desolador. ¿Qué hacer? ¿Se puede cortar incluso si la justicia parece que está implicada en estas tramas? Esperemos que sí. En Argentina, por ejemplo, también saltaban las alarmas al ver cómo el nombre del presidente Macri parecía que estaba en los Panama Papers, o cómo políticos venezolanos salen en numerosas ocasiones mencionados en la investigación sobre Mossack Fonseca. Por donde quiera que vayas, pises, hay un implicado. Alguien que ha aceptado un soborno o una coima o algo así, algo parecido. Antes de que entremos en este análisis más pormenorizado en los casos que asolan a América Latina, nosotros le hemos preguntado a un experto independiente de Naciones Unidas. Los estimados globales muestran una cantidad significativa de riqueza mantenida offshore, beneficiándose de la confidencialidad y del uso de instrumentos financieros que han sido establecidos en un gran número de países y que no se declaran correctamente y por ello no tributan o tributan a tasas insignificantes. Entre el 85 y el 90% de las riquezas son propiedad de menos de 10 millones de individuos, es decir, esto representa el 0.014 de la población mundial. Bueno, evidentemente hay una corresponsabilidad, es decir, tanto los países de origen como de destino final de estos fondos son responsables. La primera es la eliminación de las compañías ficticias y cuentas anónimas con la imposición de un requisito legal de declarar públicamente toda la información del beneficiario final de las entidades comerciales, incluyendo sociedades, fideicomisos, fundaciones, entidades benéficas. En segundo lugar, es muy importante ampliar y fortalecer el intercambio automático de información fiscal a nivel mundial. La tercera propuesta es el establecimiento a través de un mandato legal concreto de informes públicos de país por parte de las corporaciones transnacionales. Si se erosiona el fisco a través de grandes maniobras de evasión y de ilusión, al final de cuentas los que se perjudican son los que necesitan la ayuda la ayuda y la asistencia permanente del Estado. Mientras a los maestros y a los policías y a empleados públicos en general se les exigen que el sacrificio, que toleren recortes en sus beneficios sociales, por el otro lado se observa de manera impávida como grandes actores económicos multinacionales evaden a través de cuentas offshore. Bueno, pues después de escuchar a este experto cada vez me queda más claro que muchas veces son los estados incluso los que permiten esta impunidad de las empresas, los que permiten que los ricos se hagan más ricos, que unos pocos se aprovechen de los impuestos que usted paga cada día, si está en Lima, en México, en Bogotá o en Caracas. Ya saben que nosotros estamos aquí en Facebook, en YouTube, después vamos a responderles. De todo esto nos marchamos precisamente a México, uno de los países clave en este asunto, y hablamos con Irma Heréndira, coordinadora del Laboratorio Anticorrupción. Irma, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Panorama que parece desde luego desolador, veíamos empresas offshore, pero también esto llega a los gobiernos. Por ejemplo, en tu país, en México y en toda la región de Latinoamérica, parece que esto se extiende como una epidemia.
Así es, muchísimas gracias Javier por la invitación. Efectivamente es una situación terminal, la corrupción estructural que estamos enfrentando en nuestro país. El señor Marcelo Odebrecht, que hoy está preso por cargos de corrupción en esta gran cadena de corrupción y de sobornos en toda Latinoamérica y otros países del mundo, entró por la puerta principal a Los Pinos, invitado por el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto para ajustar los negocios corruptos que se establecieron a través de los contratos asignados de forma directa a este señor hoy confeso por cargos de corrupción. Y está demostrado también por todas las filtraciones internacionales que el señor Odebrecht financió de forma directa la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto desde que él era aspirante y previamente gobernador del Estado de México, uno de los estados más controversiales en nuestro país y más acusados de corrupción. El caso de Odebrecht no solo afecta a México, se extiende por toda Latinoamérica. ¿Hola? También ha sido los Panama Papers. En esta situación en la que políticos y empresarios se encuentran, digamos así, en una situación en la que se deben un favor a otro, no es fácil caer en el chantaje entre unos y otros. ¿No están entre la espada y la pared? Sí, hay una clara colusión de los poderes formales, los poderes instituidos y los poderes fácticos. Aquí no se puede decir que uno tiene más culpa que otro, hay una colusión absoluta, el 43% de los mexicanos así lo reconoce, hay también una clara convicción de que hay que luchar más por las vías pacíficas, por las vías democráticas. De hecho, estamos en una coyuntura, en una encrucijada muy interesante en nuestro país, porque como se acercan las elecciones y como la gente está convencida de que las elecciones también se prestan a este doble fraude electoral, político, por un lado, con el fraude financiero y el fraude propiamente a través de paraísos fiscales, de lavados de dinero, la gente participa más. Es muy interesante cómo los mexicanos, al menos hoy, están convencidos de que es necesario cambiar el régimen, porque es precisamente este régimen el que está permitiendo este doble defraudación, tanto a la voluntad popular y la convicción democrática como a las cuestiones financieras y económicas. Escuchábamos los testimonios de la gente, Irma, y veíamos que hay bastante pesimismo, sobre todo porque creen que hay una impunidad al político, porque también quizá los jueces, ¿no?, el sistema judicial puede estar metido en todo esto de la corrupción, no digamos en México, sino en el resto de países. ¿Se puede salir de esta situación? Es posible, pero sí hay que enfrentarlo con mucha crudeza, y México ocupa el lugar más deplorable en términos de impunidad. Es el país más impune de toda América Latina, simplemente acompañado con República Dominicana, y eso quedó demostrado en las recientes fechas cuando el único fiscal independiente que quiso investigar la vinculación del gobierno con el caso de Odebrecht en la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto tuvo que ser despedido, juzgado de forma sumaria, y ni siquiera el propio Senado de la República pudo frenar esta caída política por tratar de combatir la impunidad. Entonces, hay que tener claras los grandes desafíos, pero definitivamente yo estoy convencida que con el apoyo social, con la participación ciudadana, se puede confrontar el tema tanto de la corrupción como de la impunidad. Irma, precisamente es la democracia en lo que nos tenemos que seguir basando para cambiar todo esto. Claro que la protesta en la calle puede ser, pero la democracia como instrumento válido y legal para, que la pague quien la tenga que pagar. Es decir, el no pagar impuestos está restando derechos a los ciudadanos, a ti, a mí, a cualquiera que está pasando por las calles que tienes a tu espalda. Así es, y eso es lo más ominoso que estamos enfrentando hoy en esta corrupción estructural.
pasamos de una suerte de doble tributación, ¿no? Los tributos excesivos de por sí ya para los ciudadanos, la tributación formal, después la tributación informal que se da por este gran fardo de la corrupción, pero ahora estamos pasando a una triple tributación por la tributación criminal, a la cual nos vemos sujetos los ciudadanos en América Latina, en México en específico, porque no solamente es la corrupción menor, la de coimas, pesos y centavos, sino la corrupción de paraísos fiscales, la corrupción de evasiones y elusiones fiscales, la corrupción de estos lavados de dinero que se están filtrando a nivel internacional en la prensa y por las las sociedades en cada uno de los países involucrados. Pues muchísimas gracias, Irma, por haber estado con nosotros. La verdad que esperamos volver a contar contigo. Tu testimonio muy claro sobre la realidad que se está viviendo no solo en México, sino en gran parte de América Latina y también en otras partes del mundo, y que esperemos tenga una solución. Muchísimas gracias. Un abrazo también para todo el equipo de México. Termino el programa de hoy diciéndoles lo que realmente pienso sobre un tema tan asqueroso, y digo asqueroso, como es el tema de la corrupción, y lo califico así porque valerse de la confianza de la gente, de los impuestos que las personas pagan y que apenas llegan a fin de mes, de los ahorros de muchos, como los que usted tiene, esos sueños, ahorros que terminan en la cartera de un millonario, simplemente dilapidados en caprichos de turno, del que dice que solo ha pasado por ahí, eso tiene que terminar. Y en la corrupción, y como español que soy, la conozco de primera mano, no solo puede señalar a un culpable, lo decía Irma, tanto el que acepta como el que recibe el soborno deben ser castigados. Ninguno aquí es víctima y sabe muy bien lo que hace. Todos deben pagar. El que se financia de forma ilegal una campaña, el que da una concesión de una obra a dedo, o el que intenta tapar sus fortunas en un paraíso fiscal. Todos, porque es dinero que ocultan. Ese que están ocultando es el que iría destinado a sanidad, educación, bienestar, a cubrir esos derechos que usted tiene que disfrutar. América Latina no es un caso único, pero sí que es una tierra fértil donde esta semilla del diablo ha crecido, y lo peor es que millones de ciudadanos bajan los brazos pensando el sistema es así, no hay nada que hacer, pero ese es el error. La calle puede usarse para manifestar el descontento, las elecciones están para castigar al que engaña y al que roba o simplemente lo permite, y la justicia está para meter en prisión al que delinque. En el momento en el que bajemos los brazos, ellos habrán ganado, el sistema corrupto habrá ganado, así que nada de bajar los brazos y a luchar. Yo desde aquí, y cada uno desde su puesto de trabajo, desde su día a día, las madres, los hijos y todo el que tiene derecho a voto